Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Voy a leer en la Biblia de las Américas. La palabra del Señor dice así: Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor, pues, es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, pues ellos tropiezan, porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amén. En estos días hemos hablado, o se escucha mucho hablar acerca de la depresión, de tristeza, y viendo las circunstancias de estos creyentes, muchos de ellos están pasando por angustia porque están siendo perseguidos. Han tenido que dejar sus tierras, han tenido que dejar sus posesiones y están en angustia, pensando otra vez en la depresión, de lo cual hemos estado hablando también en nuestra reunión de miembros. Una de las recomendaciones que hay, muy sabia por cierto, es que una persona en tristeza no se quede quieta, no se quede sumida, no se quede estancada pensando en sus propios pensamientos, sino que tome acción, que se ponga en acción. Ahora, ¿por qué menciono esto? Esto no está en el manuscrito, pero recordaba esto, mis hermanos, porque Pedro está escribiendo a creyentes que están siendo perseguidos y los va a alentar. Pero como vamos a ver a partir de este capítulo y en lo que sigue, la forma de alentarlos, en primer lugar, ha sido recordándoles las misericordias de Dios y los privilegios que tienen en Cristo Jesús. Pero en este capítulo y en el que sigue, va a comenzar a mostrar que el creyente no se puede quedar quieto. El creyente ha recibido una identidad en Dios y con ella también un propósito. No nos podemos quedar quietos, mis hermanos. Pensemos en un momento como si nosotros fuéramos los dueños de una empresa. ¿Contrataríamos a alguien sin un cargo específico, sin unas funciones específicas, para que esté por ahí? ¿Contrataríamos a alguien así? Tal vez no, ¿cierto? Bien, mis hermanos, pues vamos a ver cómo este pasaje de hoy nos va a mostrar que como creyentes tenemos propósito, tenemos funciones que cumplir en el cuerpo de Cristo. Como venía diciendo, esta carta del apóstol Pedro fue escrita para animar a creyentes para perseverar en medio del sufrimiento y la prueba. Les está recordando el apóstol Pedro que han recibido la gracia de Dios, que han recibido muchas bendiciones por medio de Cristo, incluso cuando están pasando por medio de adversidades. Esto también está en los planes de Dios. Entonces todo está en la voluntad de Dios y siguen siendo bendecidos y siguen estando bajo el cuidado del Señor aún en medio de la aflicción. El apóstol Pedro muestra una similitud en la situación de estos creyentes y el pueblo de Israel en el exilio. Para los que de pronto
tengan un conocimiento más amplio de la historia del pueblo de Israel, ellos fueron en la antigüedad exiliados, sacados de su tierra. Pero acá hay una diferencia. Bueno, veamos las similitudes. Ambos grupos, es decir, el pueblo de Israel de la antigüedad y estos creyentes, ambos grupos, fueron expulsados de sus tierras. Y ambos grupos anhelan regresar a sus tierras. Pero la diferencia está en que el antiguo Israel fue expulsado de sus tierras a causa de la desobediencia a Dios, a causa de sus idolatrías. Ellos fueron expulsados de sus tierras. Y estos creyentes que están aquí, ellos en cambio fueron expulsados de sus tierras, están siendo perseguidos por causa de su obediencia a Dios. Ahí hay una gran diferencia. Justamente esta obediencia y el vivir para el agrado de Dios les puede traer confianza en medio de estas tribulaciones que están pasando, en medio de estas situaciones difíciles que viven. Estando en esas circunstancias adversas, los creyentes necesitan recordar que aunque las herencias materiales se puedan perder, en Cristo han ganado una herencia eterna, que a pesar de sus sufrimientos físicos, en Cristo está la salvación de sus almas. Y como lo vamos a ver en nuestro texto de hoy, estos creyentes necesitan recordar su identidad y propósito en Cristo. Otra vez pensemos por un momento qué sería de un empleado sin un cargo definido. ¿Y qué sería también si no tuviera unas funciones establecidas? Tal vez en el mejor de los casos se pregunte, caminando por ahí por la empresa, ¿y yo qué hago aquí? ¿O qué me pongo a hacer? Porque pues aquí me contrataron, pero pues no sé exactamente qué hacer. Seguramente entonces iría por ahí perdiendo el tiempo y haciéndole perder los recursos a la empresa. Mis hermanos, así como en este ejemplo que coloco, un poco absurdo, así como este empleado, hay muchos cristianos que pasan los meses, pasan los días, los meses, los años, sin entender claramente el propósito por el cual fueron salvos. Y entonces de pronto piensan que la vida cristiana consiste en venir cada 8 días a la iglesia, reunirse con los demás hermanos, cantar, escuchar la palabra de Dios y ya. Pero resulta que nosotros en Cristo hemos recibido una identidad. Este pasaje nos exhorta a reconocer nuestra identidad y propósito celestial, tomando la forma y función de lo que ya somos en Cristo. Como lo leíamos hace un momento, el pasaje muestra que somos un templo santo para Dios y también un sacerdocio santo, es decir, llamados a proclamar las virtudes de nuestro Salvador. Este mensaje para nosotros, o el mensaje para nosotros esta mañana, es a que vivamos de acuerdo con nuestra identidad y propósito. ¿Vivamos de acuerdo con qué? Vivamos de acuerdo con nuestra identidad y propósito por 2 razones. Porque Cristo nos ha dado una nueva identidad y porque nuestra identidad nos da propósito. Vamos a nuestro primer punto. Vivamos de acuerdo con nuestra identidad y propósito, porque Cristo nos ha dado una nueva identidad. Cuando hablamos de identidad, mis hermanos, nos referimos a circunstancias o la circunstancia de ser una persona y no otra. Es decir, unas características, un conjunto de rasgos o características que diferencian a una persona de otras. Estamos hablando de la identidad. La Biblia nos muestra las características de una persona sin Dios. Cuando hablamos de una persona sin Dios, la Biblia nos muestra que esta persona tiene varias cosas que podemos notar. Vive
según la corriente de este mundo. Una persona sin Dios está sometida a la voluntad de Satanás. A pesar de que se sienta o crea que es muy libre, en realidad es esclavo del pecado. Una persona sin Dios vive en desobediencia a la palabra de Dios. Una persona sin Dios vive satisfaciendo los deseos de su carne. Todo lo que los deseos de su carne quiere hacer, a eso va como un esclavo. Y es por naturaleza hijo de ira. Ahora, estamos hablando de la identidad, las características de alguien sin Dios. La identidad de una persona así es una identidad de muerte. Tal persona está muerto en delitos y pecados. Pero acercándonos a nuestro pasaje vamos a notar que Dios ha rescatado a muchos, librándolos de la ira de Dios y haciéndolos nacer de nuevo por su palabra, cambiando así su identidad. Vemos al comienzo de este pasaje que estos creyentes, dice, necesitan desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, versículo 2, y desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcan para salvación. Estas personas ahora son hijos de Dios, bebés espirituales que necesitan desechar toda maldad, toda la maldad de la antigua naturaleza y nutrirse de la palabra de Dios. Así llegamos a nuestro pasaje, versículo 4, dice, y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí vemos varios aspectos esenciales en nuestra vida en Cristo. En primer lugar, como hijos de Dios necesitamos acercarnos o venir constantemente a nuestro Señor Jesucristo. No solamente nos acercamos a Él cuando por diferentes circunstancias escuchamos el Evangelio y por la gracia de Dios nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos delante de Él para recibir una nueva vida, sino que precisamente esa nueva vida nos lleva a buscar de Dios constantemente. Nos lleva a buscar de Dios todos los días. A eso se refiere el apóstol Pedro diciendo que vengamos a Él. Es venir constantemente, necesitamos ir a Él cada día. Necesitamos darnos cuenta que nuestro Señor Jesús también nos ha dado una nueva identidad. Ahora miremos varios aspectos de esa identidad que Dios nos ha dado. Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros nos identificamos con Él en que también somos llamados hijos de Dios. Ya no nos identificamos con siendo esclavos de Satanás. Ahora somos hijos de Dios. Esos son los rasgos de nuestra nueva identidad. El Señor Jesús es el Cordero de Dios. Y a nosotros se nos llama, o somos vistos también en la palabra de Dios como ovejas de Dios. Nuestra identidad está en Él. El Señor Jesús es la luz del mundo y nosotros también somos llamados a alumbrar con la luz de Cristo en medio de un mundo en tinieblas. Y miren esto, el Señor Jesús es el sumo sacerdote. Amén. Eso lo vimos en nuestra serie de Hebreos. Él es el sumo sacerdote. Pero en este pasaje vimos y leímos que también nosotros somos llamados sacerdocio santo. ¿Se da cuenta cómo nos asemejamos a nuestro Señor Jesucristo? Nuestra identidad ahora está en Él. Él es
la piedra viva, dice este pasaje. Y mire lo que dice el versículo 4. Esa es piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Versículo 5. También vosotros, ¿cómo qué? Piedras vivas. Necesitamos ser edificados en Él. Nosotros también, como piedras vivas, al haber recibido la vida de Él, nos identificamos también claramente con Él. Esto es un lenguaje como de un edificio, ¿no? Entonces, el anterior lenguaje era como de unos niños en una cuna, que son los creyentes que necesitan ser alimentados por la palabra de Dios. Aquí la imagen que vemos es de la construcción de una edificación, una casa, un templo. Y entonces Pedro dice, la piedra fundamental es el Señor Jesucristo. Y ustedes también son piedras de la misma naturaleza y necesitan ser edificados como casa para que viviendo Jesús en nosotros seamos sacerdotes santos, llamados a ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, esto suena muy bonito, pero si no entendemos cómo llevarlo a la práctica, si no entendemos lo que implica esto, perderemos el tiempo y viviremos sin propósito. Vamos a desfallecer ante las pruebas y vamos a pasar los días, los meses y los años sin saber a qué hemos sido llamados, por qué fuimos rescatados. Para que esto no pase, mis hermanos, debemos reconocer la importancia que el apóstol Pedro hace acá de la iglesia. Fíjese, mi hermano, que no está hablando de una manera individual como que un solo ladrillo ya es todo el templo, sino que está hablando a todos los creyentes como iglesia, recordándoles que cada uno de ellos ha sido tomado por Jesucristo como una piedra a la cual Él le ha dado forma. Y en estas construcciones se tomaban las piedras, se sacaban y se pulían las piedras y se les daba forma para que cada una encajara con la otra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de algunos medios muros que se hacen en algunas fincas o incluso alguna imitación de construcción en piedras en algunas casas, en algunas fachadas, y las piedras están colocadas de tal forma que van armándose, van encajando bien una con la otra. Esa es la idea que hay acá. El Señor ha tomado a los creyentes donde quiera que se encontraban, cualquiera que haya sido su pecado, y por la gracia de Dios los ha rescatado y los ha pulido, dándoles una forma especial para que cada uno encaje y vaya siendo construido en un lugar especial, basado en un fundamento o en unos cimientos especiales. Y ese cimiento, dice acá el apóstol Pedro, que es el Señor Jesucristo. Mis hermanos, un creyente no debe vivir aislado o separado de los demás creyentes. En otros pasajes de la Escritura, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es comparada justamente con eso, con un cuerpo. Y los miembros de un cuerpo no están separados. Si estuvieran separados, se secarían y morirían, se pudrirían. Un creyente de la misma manera no está llamado a vivir aislado. Y en este pasaje lo vemos siendo edificado junto a los otros creyentes, armando un templo, construyendo un templo para la gloria de Dios. Entonces, juntos como piedras vivas estamos siendo edificados sobre el principal y más precioso fundamento, la piedra viva, Jesucristo. Juntos somos casa espiritual de Dios. Entonces, estos creyentes perseguidos necesitan recordar quiénes son, los privilegios que han recibido de parte de Dios, esa nueva vida, y cómo en esa nueva vida no están llamados a vivir aislados, sino juntos, y a que juntos sean construidos sobre el fundamento que es Cristo. Mi querido hermano y hermana,
menospreciar la vida en la comunidad de la iglesia, es decir, vivir con otros creyentes, interactuar con otros creyentes, despreciar ese tipo de vida es despreciar los planes de Dios. Mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros necesitamos a los demás creyentes. Y si nosotros en verdad hemos recibido la gracia de Dios que nos ha dado una nueva vida, entonces los demás creyentes también nos necesitan a nosotros. Y todos juntos no podríamos ser nada si no estamos fundamentados en Cristo. Todos nos necesitamos y todos estamos creciendo como una construcción bien anclada, bien edificada. Todos nosotros juntos constituimos la casa espiritual de Dios que se construye sobre Jesús, que es la piedra angular. Entonces, el texto continúa mostrando que Jesús es esa piedra fundamental, esa piedra clave para que el resto de la construcción se lleve a cabo. Y veamos lo que dice versículos 6 al 8. Dice el apóstol Pedro: pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Miren esto tan hermoso, mis hermanos. Versículo 7. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. Entonces nuestro Señor Jesucristo está siendo comparado a la piedra fundamental de una construcción de tiempos antiguos, y sin esa piedra todo se viene abajo. Una construcción sin esa piedra que está mencionando acá Pedro no puede permanecer. Sin embargo, si el Señor Jesucristo es esa piedra, necesitamos recordar que el Señor Jesucristo fue enviado a su pueblo. Y acá dice: pongo en Sión, es decir, en Jerusalén, pongo en Sión una piedra angular. El pueblo de Israel examinó a nuestro Señor Jesucristo, lo consideró, escucharon sus enseñanzas, especialmente los constructores, es decir, los líderes espirituales de Israel, examinaron al Señor Jesucristo y no lo encontraron precioso, no lo encontraron útil, no lo encontraron santo, ni mucho menos como el Hijo de Dios. Estos líderes de Israel desecharon al Señor Jesucristo. Dijeron: Él no puede ser el Mesías. En varias ocasiones decían: si este fuera el Mesías debería estar, no lo dice así la Escritura, pero es lo que se puede ver, como que debería estar con nosotros. Pero ¿qué hace en medio de pecadores? Si fuera Mesías, sabría qué clase de mujer es esa que está al lado de él. Ellos desecharon al Señor, a pesar de que vieron tantas maravillas hechas por él y tantos milagros y la palabra de Dios en sus labios, pero aún así lo desecharon. El apóstol Pedro cita varias veces el Antiguo Testamento acá. Una de esas citas fue el Salmo 118. En cada una de esas citas, como les contaba a mis hermanos, se muestra al pueblo de Israel desechando o despreciando de alguna forma los planes de Dios para confiar en hombres, para confiar en su propia sabiduría, y el Señor manda por medio de los profetas, por medio de estos salmos citados, su respuesta diciendo: aquello que ustedes han despreciado es justamente lo que yo voy a utilizar para salvación. Aquello que ustedes han despreciado es justamente lo que yo voy a exaltar. Y por eso dice que la piedra que desecharon los constructores en piedra angular se ha convertido. Jesús es como una piedra escogida y preciosa delante de Dios el Padre. Eso es lo que dice.
Miren versículo 4, viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios ¿qué? Escogida y preciosa delante de Dios, pero desechada por los hombres. Esto, mis hermanos, nos sirve para darnos cuenta que al ser expuestos delante de Dios, al ser expuestos a la palabra de Dios, solamente hay dos caminos posibles. O lo desechamos, considerándolo inútil para nuestras vidas, o por la gracia de Dios lo vemos a Él precioso. Y nos damos cuenta que sin Él no podríamos vivir. Cuando lo desechamos a Él es porque otra cosa es nuestro tesoro. Tal vez tenga yo por tesoro el finalizar una carrera, el alcanzar un título, el comprar una propiedad. Y para todas esas cosas entonces considero que de pronto Jesús podría ser útil. Pero resulta que lo que yo atesoro es otra cosa, esa meta a la que yo quiero llegar. Eso es despreciar a Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo no es el fin para, perdón, no es el medio para ningún fin. Él es el fin y propósito del hombre. Entonces, delante de Dios solamente hay dos caminos. Todos los que creen en Jesucristo lo estiman de la misma forma que lo estima el Padre Celestial. Es decir, como el mayor y más precioso tesoro. Pero la otra respuesta es que todos los que confían en sí mismos desechan a Jesucristo y van a tropezar en su palabra y se van a escandalizar por causa de él. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando comparte el evangelio con compañeros de trabajo o con una persona que no es creyente, que cuando se abre la palabra de Dios y se muestra lo que la palabra de Dios dice, eso resulta chocante. La palabra de Dios resulta que se vuelve para ellos tropiezo, se vuelve para ellos algo de escándalo. La pregunta es, mi hermano, mi amigo que nos acompañas, ¿en qué grupo te encuentras tú? Cuando Cristo, cuando la palabra de Dios es presentada delante de ti, ¿la desprecias? ¿Desprecias a Cristo? ¿O lo amas y lo valoras como el tesoro más precioso? ¿Cuál ha sido tu reacción al examinar la vida y obra de Jesucristo? ¿Es Jesús lo más valioso en tu vida? Porque si Cristo no es el mayor tesoro en tu vida, entonces lo desprecias, lo estás desechando. Para ti no tiene sentido obedecer la palabra de Dios. Es una opción. Pero para aquellos que han venido a Cristo como la piedra preciosa y así lo ven, su palabra no es una opción. Es un deleite. Es un gozo. Amigos que nos acompañan hoy, vivir en desobediencia a la palabra de Dios es una de las características propias de aquellos que van rumbo a la condenación. Pero hay esperanza de salvación hoy. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza para todo el que se acerca a esa piedra viva, arrepentido por haber menospreciado a Jesús, por haber menospreciado su palabra. Si este llega a ser el caso de alguno aquí, yo le ruego que le pida a Dios que le dé esa nueva vida que tienen aquellos que se han acercado a Él. De manera que tu identidad y propósito ya no sean en Satanás, sino que tu identidad y propósito sean en Jesucristo. Amados hermanos, hoy que estamos acá reunidos, Cristo, aunque aprobado por el Padre y precioso delante de Dios Padre, fue menospreciado. Y nosotros hemos venido a identificarnos con Él. Él es la piedra menospreciada, nosotros también somos piedras y muy probablemente también, por causa de su nombre, seamos menospreciados, seamos desechados.
Cuando esto ocurra, mis hermanos, gocémonos por causa de Cristo, que también hemos sido menospreciados como Él. Para todos los que aman a Jesús, Él es único y precioso, el precioso fundamento para edificar sus vidas en comunión y unidad con los demás creyentes. De manera que en Cristo hemos recibido una nueva identidad para un propósito santo. Entonces nuestras vidas se parecen y se van pareciendo cada vez más ¿a quién? A Cristo. Y aquí lo vemos claramente. La piedra viva, nosotros también, piedras vivas, como un templo y sacerdocio santo para Él. Esta identidad que hemos recibido en Cristo nos lleva a nuestro segundo punto. Vivamos de acuerdo con nuestra identidad y propósito. Porque esa identidad que hemos recibido del Señor no es para que nos quedemos por ahí sin hacer nada, sino que tiene y nos da en sí misma un propósito. Versículo 9, ¿cuál es ese propósito? Pedro está contrastando a aquellos que menosprecian a Dios. Dice, ellos tropiezan, final del versículo 8, ellos tropiezan porque son ¿qué? Desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el propósito. Hay canciones que se han escrito acerca de este versículo, de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las glorias de Dios, la gloria de Dios. Mientras los incrédulos menosprecian a Jesús y a su palabra, seguirán su camino hacia la condenación eterna. Pero al creyente le ha sido dada una identidad celestial en Cristo, como un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y el pueblo de Dios. Pero todo eso, ¿qué significa? Podríamos pensar en hacer otra canción con ese versículo, pero ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Mis hermanos, significa que ya no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes. Si usted ha tenido la oportunidad de recorrer el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de varias cosas acerca del pueblo de Israel y las diferentes tribus que habían. El Señor los estableció como debían ellos ocupar la tierra, pero a los levitas les dio una ubicación especial. Y de los levitas se dice algo que para mí resulta precioso, mis hermanos. Dice que ellos no recibieron posesión, que ellos no recibieron heredad. Y dice enseguida, yo soy su posesión. Yo soy su heredad. Y cuando seguimos leyendo en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que estos sacerdotes oficiaban muchos sacrificios. Y nos damos cuenta que eran cantidades de funciones las que tenían. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí, pero cuando uno está leyendo todo eso, uno dice, si yo fuera un levita, yo anotaría o tendría un manual de todo lo que hay que hacer porque me confundí. ¿Qué va primero? ¿Qué se hace aquí? Tengo que lavarme primero la ropa y muchos detalles. Los sacerdotes no eran personas ociosas. Los sacerdotes no eran personas que se la pasaban con las manos en el bolsillo o metida en la túnica. De manera que si nosotros somos llamados sacerdocio, tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Y estas palabras, mis hermanos, de ser casa de Dios, sacerdotes del Rey, está hablando de propósito. Y este propósito no es solamente para los que predicamos desde un púlpito, sino que es un propósito dado a cada uno de los creyentes. Cada uno de los creyentes es templo, hace parte de esa construcción, y cada uno de los creyentes es sacerdote. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿y entonces cuáles son mis funciones?
Aquí vienen las funciones. Como sacerdotes tenemos la función de llevar a cabo sacrificios. ¿Alguien ha sacrificado algo acá? ¿Algún animal? ¿Alguna gallina para un caldo? Yo algunas veces vi eso. Vi como en la finca de mis abuelos se sacrificaban varios animales para ser cocinados. Eso era mucha sangre. Y cuando vemos los sacrificios que hacían estos sacerdotes, uno se imagina mucha sangre, mucha carne también. Estos sacerdotes estaban ocupados. Nosotros también somos llamados a hacer sacrificios. No hacemos sacrificios como en la antigüedad. No derramamos sangre como se hacía antes. Y tampoco mucho menos lo hacemos para ser salvos. Los sacrificios que nosotros hacemos es debido a que ya somos salvos y debido a que tenemos el propósito de honrar a Dios con sacrificios espirituales aceptables a Dios en Jesucristo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Entonces tenga en cuenta que usted ingresó a la empresa anhelada, a la empresa que todos quieren ingresar, y su permanencia en ese lugar, entonces también lo implica que usted tiene unas funciones. Usted debería estar atento a qué es lo que yo tengo que hacer acá. De la misma manera, nosotros necesitamos preguntarnos si hemos recibido de Cristo nuestra identidad, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son nuestras funciones? Pedro nos dice que seamos edificados como casa espiritual, lo cual es una referencia a la morada de Dios. Pero atención, al ser espiritual esta casa no está sujeta a un espacio determinado, sino que es una realidad donde quiera que esté el creyente y la iglesia. Somos la casa de Dios, no este templo, no las paredes, nosotros. Ese es el templo espiritual, el creyente. De manera que individual y de forma especial como iglesia, como congregación, somos el templo o la casa de Dios. En esta casa, Dios es honrado mediante sacrificios espirituales. Es lo que hemos estado viendo. Y esos sacrificios espirituales son hechos por aquellos que han nacido de nuevo por medio de Cristo. Estírese, mueva los brazos, pero despiértese, mi hermano, porque aquí está lo que debemos hacer. ¿Qué pasó con el servicio sacerdotal dado a Israel y sus sacrificios? Los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, mis hermanos, y todos los sacrificios eran sombra del sacrificio de Cristo. Por eso cuando se llevó a cabo el sacrificio de Cristo, todos los demás sacrificios ya no son necesarios. Ya no es necesario sacrificio de animales. Y pasó algo particular. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el lugar que separaba el lugar santísimo del lugar santo, o el velo que separaba esos lugares, se rasgó, mostrando que ahora hay entrada libre al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por medio de Jesucristo. Entonces ya no necesitamos otros sacrificios. De manera que tanto el sacerdocio como los sacrificios quedaron abolidos. Pero nuestro Señor Jesucristo estableció un nuevo sacerdocio santo, que es de lo que Pedro está hablando acá. Nuestro Señor Jesús estableció nuevos sacrificios espirituales, no para salvación, sino como consecuencia de la salvación, y estos son los sacrificios espirituales. Proverbios 15, 8 y 29 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo, su deleite. Las oraciones de los santos son uno de esos sacrificios que necesitamos hacer como pueblo de Dios. Somos sacerdotes para que presentemos delante de Dios nuestras oraciones. Y dice acá la palabra del Señor que esto le es grato al Señor. Por otro lado, si nosotros
somos sacerdotes delante de Dios que estamos orando, necesitamos recordar que la palabra de Dios dice que las oraciones de los pecadores no son oídas por el Señor. Esto lo dice en San Juan 9:31. Dice, el Señor no oye las oraciones de los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mi querido hermano, hay personas que tú conoces que aún no son salvos. Dios no va a oír las oraciones de ellos. Ellos mismos ni siquiera elevarán oraciones por ellos mismos porque no creen. Pero si nosotros somos sacerdotes, una de nuestras funciones es estar orando e intercediendo constantemente por la salvación de ellos, por el avance de la obra del ministerio, porque la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Nosotros necesitamos estar orando porque el Señor envíe más obreros a su mies, porque el Señor traiga salvación. Las oraciones de los justos son gratas delante de Él. La pregunta es, ¿qué esperas para cumplir esta función? El versículo 29 también ahí de Proverbios 15 dice, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. ¿Eres sacerdote del Dios Altísimo? Hacer la misma pregunta de otra manera sería, ¿eres creyente? Porque si eres creyente, tu identidad está en Cristo y tu propósito también. Entonces eres sacerdote. Y si eres sacerdote, una de las funciones es que estés orando constantemente delante de Dios. Efesios 5:1-2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿como qué? Como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro Señor se entregó como ofrenda y sacrificio. Estamos hablando de sacrificios espirituales y nosotros debemos imitarle. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, esta función sacerdotal dice que como sacerdotes de Dios debemos imitarle. Necesitamos ser personas que viven amando como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. La pregunta es, ¿te sacrificas por el bienestar espiritual y físico de tu familia y de tus hermanos en Cristo? Porque eso es un sacrificio espiritual delante de Dios. Y note, mi hermano, que estos sacrificios espirituales de los que habla la palabra de Dios son cosas que hacemos en este mundo material, pero que suben en Cristo, hechos al ser hechos por gente nacida de nuevo, suben delante de Dios por medio de Cristo como sacrificios espirituales. Es una manera, por decirlo de otra forma, en que lo material pasa a ser espiritual. Sacrificios por nuestros hermanos, por el bienestar de nuestros hermanos, por ese bienestar físico, pero también por el bienestar espiritual, son ofrendas, son sacrificios espirituales delante de Dios. Entonces cobra más importancia y más relevancia el hecho de que no podemos vivir aislados, sino como un cuerpo, como el pueblo de Dios, asistiéndonos, ayudándonos, animándonos unos a otros con la palabra de Dios. Esa es otra función sacerdotal nuestra, de cada uno de nosotros. Hebreos 13:15-16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué cosa? Sacrificio de alabanza. ¿Qué será eso? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Labios que confiesan el nombre del Señor, sacrificio de alabanza. Nos
No solamente que cantemos acá al Señor, por supuesto que alabemos a nuestro Dios con nuestra boca, de corazón, pero enseguida dice fruto de labios que confiesan su nombre, o sea, que estemos proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que estemos anunciando la salvación de Dios. Y lo que sigue se parece a lo que mencionábamos anteriormente. Y de la ayuda mutua dice que no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Labios que confiesan su nombre y manos que hacen el bien y ayudan con esfuerzo y dedicación. De manera que, mis hermanos, ofrezcamos sacrificios espirituales anunciando el Evangelio de Dios. ¿Tienes a alguien que te llama vecino? ¿O tienes a alguien que te llama tal vez compañero de trabajo o amigo y no le has anunciado la palabra de Dios? Entonces estás faltando a tu deber sacerdotal. Anuncia la palabra del Señor. Esa es otra de nuestras funciones sacerdotales. Se dan cuenta que la vida de cristianos, la vida de creyentes no va simplemente de venir cada domingo. Ya hemos visto varias cosas. Orar, entregarnos por nuestros hermanos, proclamar el Evangelio de Dios. Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado, está hablando Pablo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Es decir, personas que entregan sus propias vidas para que otros vivan para la gloria de Dios. Como se dan cuenta, la palabra sacrificio entonces también tiene su sentido acá, porque no es algo que sea fácil. Es algo que va a demandar, mis hermanos, en muchas veces dejar nuestra comodidad, compartir nuestros recursos, exponernos a la burla que de por sí trae el anunciar la palabra de Dios y el desprecio. Son sacrificios. ¿Y quiénes están llamados a eso? Los creyentes, cada uno de nosotros. Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de ¿qué? Sacerdote. El Evangelio de Dios. Cuando anunciamos la palabra del Señor estamos oficiando como sacerdotes del Dios Altísimo. Y esto está diciendo Pablo, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios. ¿Para qué, Pablo? A fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Seguramente algunos tienen otras versiones, pero lo que está diciendo Pablo es que otra de las cosas que como creyentes ofrece delante de Dios son las vidas de todos aquellos que creen el Evangelio. O sea que oficiamos como sacerdotes del Dios Altísimo cuando por la gracia de Dios Él nos usa para proclamar el Evangelio y como fruto de eso alguien cree en el Señor Jesucristo. No es para vanagloriarnos y decir yo soy un gran predicador, yo sí anuncio el Evangelio, yo sí hago, no, es para que digamos Señor, toma esta ofrenda, estos sacrificios que son vivos y santos, agradables para ti, estas personas que han creído son tuyas y necesitan ser alimentadas en la palabra de Dios. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sacrificios espirituales, entonces, son personas que conscientes de las misericordias de Dios se someten a Dios para agradarle en todos los aspectos de la vida. Y entonces surge la pregunta, ¿hay algún aspecto en tu vida que no hayas rendido a Dios para darle gloria? Si es así, mi querido hermano, entonces
Arrepintámonos y pidámosle al Señor que todo lo que somos le dé gloria a Él, pues para eso fuimos llamados, para ser sacerdotes del Dios Altísimo. Finalmente, Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. ¿Qué cosa has recibido, Pablo? Lo que enviasteis. ¿Qué habían enviado? Habían enviado ofrendas para el sostenimiento de los siervos del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo llama Pablo? ¿Cómo lo llama la palabra de Dios a esas ofrendas? Olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Cuando con nuestros recursos, o somos llamados para que también con nuestros recursos sostengamos la obra de Dios y participemos así de esta bendición. Muchos, tristemente, han torcido la escritura y hacen mercadería de las almas. Pero eso no anula, mis hermanos, la realidad bíblica y el propósito de Dios de que su obra sea sostenida a través de las ofrendas del pueblo de Dios. Y esa es una función que tenemos como sacerdotes también. Ofrecemos sacrificios que son agradables delante de Dios. En resumen, mis hermanos, los sacrificios vivos y espirituales son personas transformadas por Dios que no viven para sí mismas, sino que se someten a la voluntad de Dios con gozo, en obediencia a la palabra de Dios. Aman de corazón y por eso anhelan conocerle, buscándole en su palabra y en oración. Dejan la vanagloria y el orgullo y el egoísmo para expresar su amor y entregarse hacia sus hermanos. Invierten y arriesgan lo material y hasta la misma vida para que haya más sacrificios vivos, es decir, para que haya más creyentes en Cristo. De manera, mis hermanos, que el pueblo de Dios crece y se desarrolla como un templo espiritual donde cada creyente ofrece a Dios, por medio de Cristo, su propia vida redimida y las vidas de todos los que crean y sean santificados por ese ministerio. Versículo 10. Y con esto cerramos. Sé que me he extendido un poco, pero creo que si somos creyentes es importante reconocer que tenemos nuestra identidad en Cristo y un propósito en Él. Versículo 10 dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. En otras palabras, ustedes antes no podían hacer nada de estas cosas que hemos mencionado, porque ni siquiera eran enemigos de Dios, no eran pueblo. Hermanos, hubo un tiempo cuando nada de lo anterior se esperaba de nosotros, porque éramos pecadores, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora que hemos obtenido de Dios nuestra identidad y propósito, seamos edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo en Jesucristo delante de Dios Padre. Vivamos de acuerdo con nuestra identidad y propósito.